Esta película representa los orígenes de mis otras películas, porque en ella se crea un mundo que es la base de la que surgen los mundos que reflejo en Malas Calles, en uno de los nuestros, en Toro Salvaje y en Taxi Driver. Y desde luego, esta se basa en la historia, no hay ninguna duda. Pero aún así la película es más una dramatización que un reflejo de la historia. Básicamente, los tres personajes de la película, Amsterdam, Jenny y Bill el carnicero, son personajes compuestos. Son la combinación de diferentes personas representativas de la época. Yo represento al nuevo mundo que llega. Creo que Amsterdam es uno más de los que llegan en los barcos, porque sus padres son irlandeses y aunque él ha nacido en Estados Unidos, representa a las hordas de inmigrantes que iban a América huyendo de la hambruna de Irlanda. En cuanto leí el guión, supe que el personaje de Jenny iba a ser difícil, porque no tenía la menor idea de quién era. No sabía de dónde procedía, no sabía cómo era esa mujer. Y a medida que la fui descubriendo, vi que no se parecía en nada a la que podía haberme imaginado. Yo me la imaginé como una niña de la calle, débil, una niña abatida por la vida, y al final resultó ser una mujer cuya fuerza trascendía a su tiempo y a su ambiente, y se me reveló de un modo que yo no esperaba. Yo no sabía nada sobre la cultura de las bandas de aquella época, nada en absoluto. Así que cuando empezaron a hablar de los conejos muertos, los faldones, los feos de las chisteras y los ángeles de la ciénaga, chicos del amanecer, reconozco que me sentí muy intrigado desde el primer momento. En realidad yo no tenía mucha idea sobre el periodo. Es una época que pasan por alto los libros de historia y no te dan mucha información sobre ella, a menos que la busques. Así que cuando vi los decorados y a medida que iba sabiendo más sobre el proyecto y el proyecto se iba haciendo realidad, me fue pareciendo más fascinante porque realmente es una época muy interesante de nuestra historia y de la historia de Nueva York. Sí, interpreto a Tweed. Tweed existió en realidad y se hizo verdaderamente famoso o conocido unos 10 años antes del periodo que transcurre en la película. Durante este tiempo estaba construyendo su imperio político, dirigía el Tammany Hall y unos 10 años después se convirtió en el político más corrupto que ha existido jamás. Es curioso porque cada vez que le decía a alguien que iba a rodar una película de Martin Scorsese titulada Gangs of New York en Italia, ponían una expresión de sorpresa como diciendo, ¿por qué rodáis Gangs of New York en Italia? Y en cuanto llegué aquí entendí por qué, porque cuentan con una artesanía increíble, magníficos artesanos que han construido esto. No sé, yo he trabajado en algunas producciones importantes, pero esto es una locura. Han construido toda esta ciudad con 2 barcos en el puerto y toda esta calle mayor donde estamos ahora. Visita mi canal. Esta película parece la última de una estirpe en extinción, diría yo, por sus dimensiones, no sé. Normalmente se construye una pequeña parte aquí, otra pequeña parte allá, y esto es como, la verdad es que facilita mucho el trabajo. Vas andando y ya está. No tengo que imaginar nada, estoy aquí. Han pensado en todos los detalles. Cuando llegué a Roma, a Cinecittà, a principios de enero, creo, no, a mediados, todos me decían, ¿has visto ya la ciudad que han construido? Y yo decía, no, estoy demasiado ocupado con peluquería, maquillaje, vestuario y todo eso. Porque el rodaje ya había empezado muchas semanas antes de que yo me incorporara. Y cuando lo vi por primera vez me pareció que realmente era otro mundo. Esta película representa los orígenes de mis otras películas, porque en ella se crea un mundo que es
la base de la que surgen los mundos que reflejo en Malas Calles, en uno de los nuestros, en Toro Salvaje y en Taxi Driver. Y, desde luego, esta se basa en la historia, no hay ninguna duda. Pero, aún así, la película es más una dramatización que un reflejo de la historia. Kitus Trailers. Visita mi canal. Los que tenemos en Gangs of New York son, quizás suene presuntuoso, pero puede que sean los últimos decorados de este tamaño que se vean jamás en una película, porque ahora se están creando más por ordenador. Dudo que se vuelvan a construir otros decorados como estos, a esta escala, a la escala de estos, me refiero a los de exteriores. Los de interiores sí, por supuesto, que habrá más, pero los de exteriores son toda una zona del centro de Nueva York. La película a primera vista trata de América, sí, trata claramente sobre América, porque en definitiva planteo ¿qué es ser americano? ¿Qué es este país? ¿Quién es americano? ¿Qué significa la libertad individual? Pero para mí también es la historia de un niño que tiene que convertirse en hombre, y para eso debe superar a su propio padre, por así decirlo. Y durante este proceso se hace un hombre. Del mismo modo y casi a la vez, también madura el país. Porque el país se hace mayor de edad al final de la guerra civil. Entonces es cuando realmente se produce el fin de la revolución. La verdad es que el país no era, creo que estuvo realmente completo a finales de 1865 y no después de la guerra de la independencia, de modo que ambos alcanzaron la madurez al mismo tiempo. Leo es un actor al que he estado observando durante varios años. Mi amigo Robert De Niro me contó que había trabajado con él en Vida de este chico. Me dijo que era muy buen actor, aunque solo tenía 15 años cuando la hizo. Me recomendó que me fijara en él, que era muy interesante. Esto ocurrió en 1994-95. Y luego, por supuesto, le vi en A quien ama a Gilbert Grape y en varias películas más. Ya sentí admiración por su trabajo y pensé que algún día trabajaría con él. Luego protagonizó Titanic y allí demostró su talento y le dio además comercialidad. La combinación de ambas cosas fue muy buena. Me lo presentaron. Resultó que a él le gustaban mis películas, así que decidimos hacer esta juntos. Básicamente, los tres personajes de la película, Amsterdam, Jenny y Bill el Carnicero, son personajes compuestos. Son la combinación de diferentes personas representativas de la época. Yo represento al nuevo mundo que llega. Creo que Amsterdam es uno más de los que llegan en los barcos, porque sus padres son irlandeses y aunque él ha nacido en Estados Unidos, representa a las hordas de inmigrantes que iban a América huyendo de la hambruna de Irlanda. Yo no sabía nada de ese periodo, y en cierto modo es casi como la ciudad perdida de Atlantis. Yo nunca había sabido nada de esa época. Fue literalmente la mayor revuelta urbana de la historia de América. Hubo una enorme combinación de hechos. Y Nueva York, en cierto momento, estuvo a punto de convertirse en una entidad aparte, porque allí estaban ocurriendo cosas increíbles. He estado rodeado de un grupo de personas maravillosas. Lógicamente, el poder trabajar con el señor Day-Lewis, que es un gran modelo a seguir para muchos actores jóvenes, puesto que se implican mucho en sus papeles, en sus personajes, ha sido muy emocionante para mí. Sé que Marty quería volver a trabajar con él desde la edad de la inocencia, porque fue una gran experiencia. Continuamente iba a ver a Marty con notas, con ideas sobre el personaje. Y creo que es así realmente como se debe hacer una película, que ese debe ser el proceso. Es decir, que se necesita la continua colaboración de todo el mundo. Íbamos al despacho de Marty después de comer para aportar ideas nuevas a cada momento. Era fantástico porque nos encontrábamos en aquella especie de microcosmos que era la reconstrucción de Nueva York. En cuanto leí el guión, supe que el personaje de Jenny iba a ser difícil, porque no tenía la menor idea de quién era. No sabía de dónde procedía,
no sabía cómo era esa mujer. Y a medida que la fui descubriendo, vi que no se parecía en nada a la que podía haberme imaginado. Yo me la imaginé como una niña de la calle, débil, una niña abatida por la vida, y al final resultó ser una mujer cuya fuerza trascendía a su tiempo y a su ambiente, y se me reveló de un modo que yo no esperaba. Yo la describiría como una película épica. Es enorme. Cada vez que me preguntan por ella digo que es una película enorme. Es grande. No solo en cuanto a producción, sino por todo lo que abarca, por lo que cuenta, por el dramatismo, la relación amorosa, su componente histórico. Es bella, es dolorosa, es apasionada. Y te da algo que creo que no he visto en ninguna película en mucho tiempo. No recuerdo haber visto nunca una película como esta. Era tan increíble. Bajabas a aquella parte de Cinecittà y era como entrar en los muelles de Nueva York en 1860. Pensabas, esto es extraordinario. ¿Cómo es posible que eso no sea un barco de verdad? Está flotando en el agua. Daniel Day-Lewis es, y lo digo ahora que acabo de ver la película, es alucinante. Ya lo ha sido trabajar con él, pero después de ver la interpretación que ha hecho, él no actúa, se transforma literalmente en Bill el carnicero. Entre Jenny y Ámsterdam hay un amor a primera pelea. Se lanzan de inmediato uno contra otro. Algunas parejas se regalan mutuamente un guardapelo para colgárselo del cuello. Ellos digamos que se dieron un mechón de pelo acabado de arrancar. Sí, es una pasión muy intensa, desde lo más profundo. Yo no sabía nada sobre la cultura de las bandas de aquella época, nada en absoluto. Así que cuando empezaron a hablar de los conejos muertos, los faldones, los feos de las chisteras y los ángeles de la ciénaga, chicos del amanecer, reconozco que me sentí muy intrigado desde el primer momento. Bueno, a todos nos habían llegado rumores sobre lo que estaba haciendo Dante. Él pasó a ser como el mago de Five Points. A partir de conversaciones con Martin y con otros que habían estado en Cinecittà y que habían visto lo que estaba pasando allí, rápidamente adquirió una especie de estatus mitológico. No obstante, cuando lo vi realmente con mis propios ojos, quedé francamente impresionado por lo que había conseguido. Era genial estar en Five Points. Era realmente estupendo bajar a Five Points. Emocionante. Sin duda alguna te habituabas cuando ya llevabas algún tiempo, pero podías imaginar cómo creció en aquella época. Podías sentirlo, supongo que sobre todo por la coincidencia de la hambruna en Irlanda. Además llegaban aquellos barcos ataúd descargando sus restos humanos. Los suburbios de Nueva York que ya eran un polvorín, que ya estaban superpoblados, que ya estaban llenos de enfermedad, de delincuencia y pobreza, y no paraban de llegar aquellos barcos llenos de personas hambrientas que se arrastraban hasta las calles. Sabía que Leo estaba en buenas manos, lo cual era estupendo porque merece estarlo, es un buen actor. Y sabía que Martin sabría sacarle partido.
Creo que muchas personas quedarán asombradas cuando vean el cambio que ha experimentado. La diferencia entre lo que era antes de hacer esta película y el hombre que es en esta película. En realidad yo no tenía mucha idea sobre el periodo. Es una época que pasan por alto los libros de historia y no te dan mucha información sobre ella, a menos que la busques. Así que cuando vi los decorados y a medida que iba sabiendo más sobre el proyecto y el proyecto se iba haciendo realidad, me fue pareciendo más fascinante porque realmente es una época muy interesante de nuestra historia y de la historia de Nueva York. Cuando me hablaron del proyecto de Gangs of New York, como la mayoría de personas, pensé en la época entre 1920 y 1930, en las bandas de prohibicionismo y los contrabandistas de licores. Pero esta época también es interesante, porque se ponen los cimientos sobre los que se construyó toda la ciudad. Desde el departamento de bomberos al de policía. Eso te encantará. Sí, la verdad es que era básicamente una ciudad de todos en aquel tiempo. Había personas luchando por el sueño americano e intentando alcanzarlo como fuera. Me parece muy apropiado que haya sido Scorsese el escogido para dirigirla. Él ama profundamente Nueva York y le interesa mucho Nueva York. Creo que es un homenaje a Nueva York. Porque casi todas las películas que ha hecho, de un modo u otro, evocan Nueva York. Es una ciudad con muchas facetas interesantes. Y esta simplemente es otra de ellas. Sí, interpreto a Tweed. Tweed existió en realidad. Y se hizo verdaderamente famoso o conocido unos 10 años antes del periodo que transcurre en la película. Durante este tiempo estaba construyendo su imperio político, dirigía el Tammany Hall y unos 10 años después se convirtió en el político más corrupto que ha existido jamás. Que te ofrezcan un trabajo es una de las grandes emociones que experimenta un actor. Hay varios chistes sobre eso. Si es Scorsese el que llama, dile que estoy ocupado. Y cuando ocurre de veras es algo extraordinario. Es fascinante trabajar con alguien que conoce tan bien su oficio, que lo domina tan bien. Es maravilloso observarle, porque él no es nada sofisticado, no, es muy práctico. Hay que contar una historia, pues vamos a contarla lo mejor posible. Él tiene un gran conocimiento y eso le da mucha libertad y le permite contar la historia de la manera más imaginativa e interesante de la que es capaz. Simplemente verle trabajar ya resulta fascinante. He aprendido muchas cosas sobre Nueva York con esta película. He aprendido mucho sobre Nueva York, cómo se desarrolló, cuáles fueron sus orígenes históricos y por qué es como es. Tampoco es una clase de historia, pero creo que se puede aprender mucho viendo la película. Y eso es lo que le fascina a Martin, la parte histórica. Debe haber investigado, bueno, sé que lleva años y años. Me parece que ha estado 20 años investigando de un modo u otro para hacer esta película y combinar todos los elementos. Y creo que eso se percibe en la película. Y enriquecerá la idea que el espectador pueda tener de Nueva York.
Es curioso porque cada vez que le decía a alguien que iba a rodar una película de Martin Scorsese titulada Gangs of New York en Italia, ponían una expresión de sorpresa como diciendo, ¿por qué rodáis Gangs of New York en Italia? Y en cuanto llegué aquí entendí por qué, porque cuentan con una artesanía increíble, magníficos artesanos que han construido esto. No sé, yo he trabajado en algunas producciones importantes, pero esto es una locura. Han construido toda esta ciudad con 2 barcos en el puerto y toda esta calle mayor donde estamos ahora y esta película parece la última de una estirpe en extinción, diría yo, por sus dimensiones, no sé. Normalmente se construye una pequeña parte aquí, otra pequeña parte allá, y esto es como, la verdad es que facilita mucho el trabajo. Vas andando y ya está. No tengo que imaginar nada, estoy aquí. Han pensado en todos los detalles. Una de las cosas maravillosas del señor Scorsese es que da la impresión de que ejerce la mejor profesión del mundo y de que disfruta con ella. Le gusta venir aquí todos los días y realmente te contagia su entusiasmo. A pesar de que, por supuesto, tiene que enfrentarse a las dificultades que conlleva el rodaje de una película, pero disfruta tanto que me ha hecho caer en la cuenta de que eso es lo único importante. Cuando llegué a Roma, a Cinecittà, a principios de enero, creo, no, a mediados, todos me decían, ¿has visto ya la ciudad que han construido? Y yo decía, no, estoy demasiado ocupado con peluquería, maquillaje, vestuario y todo eso. Porque el rodaje ya había empezado muchas semanas antes de que yo me incorporara. Y cuando lo vi por primera vez me pareció que realmente era otro mundo. Ha sido estupendo trabajar con Daniel. Nos conocemos desde hace varios años. Y bueno, tenemos maneras diferentes de enfocar el trabajo. Daniel es muy intenso y se mete en el personaje hasta un nivel extraordinario. Es admirable. Take one. Okay. Background action and action. Up down. Background action and action. Excel. Action. First assistant.
Kitus Trailers, visita mi canal. Let's do it at like a half speed. Okay. Yeah. We're going to do this at half speed for camera. Continuing from there. Continuing. Okay, ready? God's only man, spared by a workshop. Background action! Action! Picture. Pictures up. Pictures up. Picture. That's what I'm doing right now. And background action. Background. Action. Part of our conversation, aren't you? Well, hallelujah to the grace and favor of the Lord.
It's time they went back to where they came from! True blue Americans call themselves I thought you said you was hungry. I thought it was with the new thing being having a right earlier. I thought maybe then she can answer.